Hola, bienvenido a Requiem. Te habla quien a partir de este momento será tu nuevo narrador, esperando que nos estés escuchando de día o en la comodidad de la noche. En esta primera edición hablaremos de un espectro que hace todo lo posible para que te des cuenta que está ahí. También de cómo aquellos lugares que pensamos que podemos encontrar paz, armonía y a Dios suelen ser aquellos que tienen más presencias paranormales. Te invitamos a que te quedes aquí y lo descubras por tu propia cuenta. Era agosto del 2022. Estaba tranquila limpiando mi casa mientras escuchaba un podcast de historias de terror. En eso, escuché que mencionaban a las ánimas del purgatorio y cómo éstas podían hacerte favores a cambio de que oraras por ellas. Sinceramente, nunca me he considerado muy creyente de este tipo de cosas, y mucho menos que algo te haga favores solo por unos cuantos rezos. Cabe mencionar que en las instrucciones que daban en el podcast te dejaban muy en claro que si les prometías algo, debías cumplirlo al pie de la letra, sí o sí, y que si no lo hacías, ellas mismas se encargarían de que lo cumplieras, cueste lo que cueste. Pasaron un par de horas y como a eso de las 10 de la noche, recordé todo aquello que había escuchado, y a manera retadora, o burlándome de ello, quise probar si era cierto. Pensé que iban a ser solo unas tonterías, como suele pasar con ese tipo de peticiones. Y entonces puse a cargar mi teléfono y decidí comenzar por algo pequeño. Así que burlonamente y en voz alta dije: ánimas del purgatorio, si en verdad existen, me van a despertar antes de que la carga de mi celular llegue al 100%. Si ustedes me cumplen esto, yo prometo rezarles 3 Padres Nuestros. Así que después dejé el teléfono en el tocador y me fui a dormir. A eso de las 2 de la mañana algo me despertó. Empecé a escuchar susurros en mi oído y a sentir que me tocaban los brazos. Era tan molesto y frustrante que me levanté de inmediato. Tomé el celular y vi que estaba al 98% de carga. En ese momento ni por la mente se me pasó lo que había dicho unas horas antes. Simplemente lo desconecté y me volví a acostar. Pero a los pocos minutos empecé a sentir una comezón insoportable en los brazos, en las piernas y en el estómago. En menos de un minuto esa comezón se convirtió en una sensación como de rasguños por toda la piel, algo que nunca había sentido antes. Era tan intenso que no me dejaba dormir. Fue entonces cuando recordé lo que les había prometido, y a regañadientes comencé a rezar los 3 Padres Nuestros. Y casi por arte de magia, en cuanto terminé, la comezón y los susurros habían desaparecido por completo. Después de ese momento jamás he vuelto a pedirle algo a las ánimas del purgatorio y es día que las sigo viendo con mucho respeto. Esto sucedió hace 4 años. Después de llegar muy cansada del trabajo, me dirigí a la cocina a prepararme algo de cenar. Preparé algo rápido porque mi sueño podía más que yo. Encendí el televisor de mi cuarto y instantáneamente me quedé dormida. Al cabo de un tiempo algo me despertó. Revisé mi celular y eran cerca de las 2 de la mañana. No sé por qué, pero me levanté a observar por la ventana que da a la calle. Abro aquí un pequeño paréntesis. Para los que no son de México, en algunos estados existen andadores. Son calles muy estrechas, como callejones, pero un poco más amplias. Al asomarme por la ventana,
observé algo que nunca voy a olvidar. Vi a una señora o lo que parecía una señora muy escuálida y delgada, con un aspecto muy demacrado, como si fuera una sombra. Estaba en la azotea del frente de mi casa bailando mientras frotaba sus manos muy rápido. Al verla no podía pensar en nada más que en sus movimientos tan erráticos. Se movía como si estuviera viendo algo invisible, sufriendo espasmos por todo su cuerpo. Cabe mencionar que nunca antes me había levantado a esas horas de la madrugada, mucho menos había caminado a la ventana. Fue como si esa extraña cosa esperara que yo me asomara solo para que la viera. En eso, mi papá se levantó rápido para ir al baño y pude escucharlo. Así que lo llamé y cuando volteé le dije que viniera a ver. Al acercarse, esa cosa se percató de que la estábamos viendo. Mi papá me abrazó y cuando iba a taparme los ojos para que no siguiera viendo, esa cosa bajó de golpe por el árbol que estaba cerca de la azotea. Se movía de una manera muy extraña, como si fuera una araña, y la vimos perderse rápidamente por el callejón. Mi papá salió a la calle para tratar de ubicarla, pero no pudo verla. Al cabo de varios días, empecé a despertarme todas las madrugadas, ya que sobre mi cama, por la azotea, podía escuchar como algo o alguien con grandes garras trataba de rasguñar el techo. Se arrastraba por encima mío como queriendo que yo supiera que estaba ahí. Le platiqué a mi mamá y ella a su vez le comentó a una vecina. Esta vecina le comentó que había visto que eso era una bruja y que efectivamente me había llamado para que yo la viera. Desde entonces, esa cosa ya notaba mi presencia y noche tras noche continuaba en la azotea de mi cuarto. Yo solo podía encender una veladora y rezar hasta que dejara de escuchar las garras raspando el techo y funcionaba por un momento. Pasó una semana hasta que mi mamá llegó con un remedio que la vecina le dijo. Le comentó que debíamos de poner granos de mostaza negra por toda la azotea en forma de cruz. Así que esa misma noche también colgamos por la ventana que da al patio una cruz de San Benito y rociamos las puertas y las ventanas con agua bendita. Y afortunadamente, esa noche solo escuché como algo que volaba por encima de mi casa y escuché los grandes aleteos, pero ya no se acercó y ni tampoco se posó sobre mi casa ni intentó rasguñarla. Creo que esa fue la última vez que supe de esa cosa. Desde niño pertenezco a grupos de iglesia y ya tengo cerca de 10 años dentro de la misma. En algún momento de ese trayecto me tocó junto con otros amigos organizar un retiro de Pascua para Semana Santa. Como era un evento que duraba varios días, teníamos que preparar los temas, las dinámicas, las actividades, todo en general. Y para eso nos reuníamos dentro de la pequeña capilla de mi colonia. La capilla siempre ha tenido un aspecto y una vibra un tanto pesada. Cierto día nos encontrábamos ensayando un sociodrama, una representación de la muerte de Jesús en la cruz. Yo, al ser el coordinador, estaba sentado solo en las últimas bancas, mientras mis compañeros ensayaban al frente. Fue ahí cuando empecé a notar que una cortina a un costado se me veía extraña. Esa cortina estaba a un costado de la sacristía. Se agitaba como si alguien detrás estuviera marcando sus manos contra la tela. Cabe mencionar que detrás de esa cortina solo hay una pequeña puerta que lleva a una habitación a la que nunca entramos porque siempre está cerrada y nosotros no teníamos llave. Me quedé completamente pasmado viendo cómo esas manos invisibles marcaban la cortina. En ese momento solo podía pensar que tal vez algunos de ellos se estaban jugando una broma y era solo eso. Pero entonces uno de los chicos dijo en voz alta: "Ya deja de asomarte entre las bancas, Carlos, que no nos da risa. Salte de ahí".
en ese momento miraban al lado contrario, donde me encontraba yo. Los demás solo veían entre las bancas, esperando a que Carlos saliera, mientras yo seguía ahí sin poder apartar la vista, esperando a ver esa sombra que los demás estaban viendo. Entonces todos comenzaron a asustarse y se levantaron rápido para prender la luz. Y antes que ellos, corrí y prendí yo el interruptor para que nadie se asustara más y traté de calmarlos, evitando que esto escalara más. Después de un rato, cuando todos estuvimos más tranquilos, caminé hacia la cortina para revisar si la puerta estaba abierta o si tal vez había algo que la moviera. Pero no fue así. La puerta estaba cerrada y tampoco había corrientes de aire por ahí. En más confianza con los muchachos pregunté qué era lo que había pasado o qué habían visto ellos y su respuesta me aterró por completo. Resulta que detrás de las bancas donde yo me encontraba, veían cómo entre los pilares pasaba una sombra rápido y dejaba que el cabello se moviera muy lento. Era como si fuera una mujer que estuviera ahí y solamente se estuviera moviendo rápido. Al día de hoy, seguimos viendo cosas dentro de esa capilla. Nos parece un poco extraño y lógico que en el lugar donde debería estar Dios esté esa cosa. A veces creemos que el mundo termina donde la luz alcanza, pero hay sombras que nos ven antes de que nosotros las notemos. Susurros que responden cuando jugamos a no creer. Miradas que nos buscan en la madrugada y presencias que no se marchan aunque reces. Este fue Requiem, un espacio donde las historias no se olvidan, se despiertan. ¿Y tú? ¿Tienes algo que callas desde hace años? ¿Algo que sucedió y nunca pudiste explicarlo? Compártelo con nosotros. Quizás lo que viste también te está buscando. Hasta el próximo episodio, en que el silencio no te traicione esta noche. Te invitamos a que nos mandes tu historia. Quizás nadie la ha escuchado todavía.